Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Bienvenidos a Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. En esta entrega responderemos a la pregunta: ¿qué es espiritualidad? Es importante que destaquemos que la ciencia teológica tiene varios campos de acción. Así podemos hablar de la teología bíblica, la dogmática, la moral, la espiritual, la pastoral, entre otras. ¿Por qué debe haber una teología de la espiritualidad separada de las demás disciplinas teológicas? ¿Por qué? Porque su objeto de estudio y su contenido no lo trata ninguna de las otras disciplinas de estudios teológicos. Así que la espiritualidad tiene objeto de estudio y contenido diferente que la bíblica, la dogmática, la moral, la pastoral. ¿Y de qué trata entonces la espiritualidad? La espiritualidad ve la vida cristiana como un camino, de modo que los espirituales examinan la consistencia de la vida cristiana según esa vida se vaya situando en los diversos estudios del camino espiritual. Es la vida en los diversos estadios de la espiritualidad, del camino espiritual, lo que describen los espirituales. No se trata de saber una técnica o cómo debe caminar un cristiano. Se trata esencial y fundamentalmente de analizar esa vida en estadios concretos, en su desarrollo. Y es en ese sentido que un autor, Mioli, en su libro El problema de la teología espiritual, dice que la teología espiritual sería el estudio de la evolución de la vida espiritual en sus condiciones psicológicas. ¿Dónde se fundamenta la identidad de la teología espiritual? Esta se fundamenta en que existe en la Sagrada Escritura la descripción de unas etapas de la vida cristiana. En ese sentido, la teología espiritual es una disciplina teológica que, fundada en los principios de la revelación, estudia la experiencia espiritual, esa experiencia espiritual cristiana, describe su progreso, describe su desarrollo y da a conocer sus estructuras y sus leyes. Por eso, tiene un contenido diferente a las demás ciencias teológicas. La espiritualidad no es una aplicación de las conclusiones teológicas como algunos suponen. No. Es una experiencia personal inserta en el tiempo, desarrollada en una psicología concreta, expresada en categorías que le son connaturales. Por ejemplo, en la espiritualidad es muy importante el asunto del símbolo. Estamos viviendo en una etapa y en un mundo donde la gente es analfabeta del significado simbólico. En la espiritualidad, esa psicología concreta se expresa en símbolo, poesía, el arte, el culto.
La espiritualidad es encuentro con Cristo en la historia, es seguir a Jesús, es vivir el Espíritu, es hacer la voluntad del Padre. En ese sentido podemos definir la espiritualidad como aquella parte de las ciencias teológicas que, fundándose en los principios de la revelación divina y en las experiencias cristianas, estudia el organismo de la vida sobrenatural, explica las leyes de su progreso, explica el desarrollo y describe el proceso que siguen las almas desde los comienzos de la vida cristiana hasta la cumbre de la perfección. La espiritualidad tiene por objeto la experiencia cristiana, pero queremos señalar algunos errores y peligros que debemos evitar en materia de espiritualidad. El primero es la ignorancia en temas espirituales. Con frecuencia no se reconoce. Con frecuencia no se reconoce. Porque la mayoría de los cristianos, cuando surge una cuestión de espiritualidad, suele confiar en su propio criterio, como si tuviera cerca de ella ciencia y experiencia. No ponen ningún empeño en estudiar buenos libros o en consultar buenos guías. No, prefieren mantener sus convicciones. Y en ese sentido atribuyen sus males, sus flaquezas, no a la ignorancia, sino a la voluntad, sin sospechar que muchas veces obran mal porque son ignorantes, porque están errados en materia de espiritualidad. De modo que el primer peligro es el hecho de que la mayoría creen que son ignorantes en materia de espiritualidad, pero lo desconocen. Y lo segundo, el segundo error o peligro a evitar es la doctrina falsa o mediocre en materia de espiritualidad. Es frecuente en temas espirituales, más que en cualquier otro campo de la teología. La gente no consulta a quien sabe. La gente no consulta a los que saben. No estudian seriamente la doctrina espiritual. En asunto de espiritualidad existe un subjetivismo arbitrario. Todo el mundo cree que sabe. Se contentan con seguir sus propios gustos y sus propias opiniones. Discuten sin saber. Y ahí vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, capítulo 4 y versículo 3, que nos dice: porque va a llegar tiempo en que la gente no soporta la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Vemos que cuando una persona tiene un problema jurídico busca un abogado. Si es de salud, busca un médico. Pero en materia de espiritualidad, todo el mundo cree que sabe y tiene su propia opinión. Otro de las dificultades en espiritualidad es que no abundan los buenos guías espirituales. Mateo 15, versículo 14, dice: así que déjenlos que se vayan. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego es el guía de otro,
los dos van a caer en el hoyo. No abundan los guías espirituales, pero la gente está siguiendo a cualquiera. Un cuarto error que debemos destacar en espiritualidad es el empobrecimiento de la espiritualidad en torno a un exceso unificador. Es importante que sepamos que existen múltiples modalidades de la santidad y por tanto espiritualidades diversas. Cuando alguien se encuentra con una espiritualidad que le es adecuada, llámese bautista, metodista, menonita, pentecostal, presbiteriana o cualquier otra, haya un camino por el que andar con más facilidad, seguridad, rapidez. Haya la compañía estimulante de aquellos hermanos que han tomado ese mismo camino para acercarse a Dios. Tratar de difuminar las espiritualidades particulares, ignorando los diversos carismas, rompiendo tradiciones valiosas, es un radicalismo que debe ser rechazado. Hay varias manifestaciones de fe y no debemos pretender unificar todo en lo que tú crees que es la correcta espiritualidad. Pero por otro lado, está el empobrecimiento de la espiritualidad en torno a un exceso diversificador. Y eso se produce cuando nos encontramos en un ambiente cerrado, aislado, absolutiza lo accidental y relativiza lo absoluto. Los integrantes de los círculos tan cerrados se mostrarán incapaces de colaborar con otros fieles, con otros grupos cristianos, pues lo tienen como extraños al movimiento. Y eso es un error, eso es un empobrecimiento de la espiritualidad en torno a un exceso diversificador. Todos podemos aportar en el camino. De modo que eso es espiritualidad. El objeto de la espiritualidad es la experiencia cristiana. A diferencia del objeto de la dogmática, que es la reflexión cristiana. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.